Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la última mesa de las jornadas. Van a presentar sus trabajos de investigación inicial Anthony Canielles, bien, y Eulalia Bulich. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. El título de la presentación es La creación ex nihilo y sobre la necesidad de la contingencia. Sobre la necesidad de la contingencia es el mismo subtítulo que la obra más famosa del filósofo Kentan Meyasu. Ayer Flavia también presentó algunos aportes de Marcus Gabriel. No sé si tienen mucho en común. Ambos son llamados nuevos realistas, aunque Kentan Meyasu prefiere o se autodenomina materialista especulativo. Pero bueno, me parece interesante actualizar nuestro diálogo con la filosofía a través de esta escuela que yo creo que está siendo la más importante de este siglo. Nada, voy a leer un texto que espero que no sea muy largo. El estudio con el que vengo trabajando trata, con base a nuestro programa de investigación científica, la concepción creacionista a partir de la articulación significante en el campo del otro. Con el extracto que voy a presentar, quiero demostrar por qué la obra de Kentan Meyasu puede ser un referente válido tanto para describir lógicamente la creación ex nihilo como para actualizar el diálogo entre filosofía y psicoanálisis. Como esta es una investigación en curso, no voy a esbozar conclusiones acerca de la hipótesis principal. Voy a extraer dos problemáticas concretas que me permitan, cuando menos, fundamentar alguno de los objetivos. Ambas cuestiones se encuentran en dos artículos de Meyasu, Potencialidad y virtualidad y Materialismo y surgimiento ex nihilo, publicados respectivamente en 2006 y 2007. Por un lado, expondré una aporía del galileanismo, la cual insta la reconciliación entre el racionalismo y el surgimiento ex nihilo. Por otro lado, plantearé una precisión acerca del viejo problema de Hume, es decir, cómo podemos justificar que el futuro se parecerá al pasado, la cual pasa por resolver un sofisma probabilístico. La hipótesis de la investigación, que aquí solo voy a intentar presentar y no argumentar, defiende que tanto la lógica modal, si afirmamos la necesidad de la contingencia, como la teoría de conjuntos, donde la no sucesión iterativa entre los ordinales finitos e infinitos supone una ruptura del principio de identidad, permiten sostener la creación ex nihilo en psicoanálisis. Mauro ayer en su presentación también habló de algo parecido. Él creo que lo nombró lo nuevo. También podríamos hablar del cambio. Bueno, yo voy a presentarlo desde la creación ex nihilo. Kentan Meyasu ubica una aporía en el interior del galileanismo. Estamos acostumbrados a pensar que los éxitos en física de Galileo y Kepler, la elaboración de una ciencia de la naturaleza liberada de la física cualitativa de Aristóteles, favorecieron la eclosión de un materialismo fundado en el racionalismo ilustrado. Pero no fue así del todo. El materialismo, lejos de abrazar la tesis de la ciencia moderna, quedó en una posición incómoda por los postulados de donde él mismo procedía. Por ejemplo, que la liberación de los hombres del terror divino pasa por asimilar, como dijo Lucrecio, que ninguna cosa nace de la nada. Pensémoslo con Descartes. La consecuencia rigurosa del galileanismo en filosofía es el dualismo cuerpo-espíritu. Esta es la paradoja del materialismo. Había nacido una ciencia nueva que iba de éxito en éxito. Pero esta ciencia acaba constituyendo un dualismo de naturaleza religiosa. Por ser un cartesiano amigo de la ciencia galileana y no fiel a la enseñanza de la Iglesia, se reafirmó paradojalmente la idea de una inmaterialidad esencial del alma. ¿Cómo podemos resolver esta violenta aporía y conciliar la existencia de las cualidades subjetivas con la ciencia de las mediaciones cuantificables? Esto también podría ser un poquito la pregunta que ha salido en varias intervenciones durante las jornadas de cómo conciliar la estructura, lo matemático, lo formal, con la historia, el materialismo, etc. Hasta hoy en día, toda tentativa materialista de mediación ha sido un fracaso. Meyasu ha diferenciado dos vías.
La primera, hilozoísta. Sostiene que el galileanismo es ontológicamente falaz y que las cualidades subjetivas existen en la materia misma. La segunda, el conductismo, o en una versión más reciente, el materialismo eliminativo, defiende que el galileanismo es verídico y niega la irreductibilidad al análisis científico de las cualidades subjetivas. La primera vía, representativa de los estudios deleuzianos, recalifica la materia como cualitativa e inventa una materia no galileana. Es decir, evita un misterio, el alma, sustentando un prodigio, que las piedras tienen vida. La segunda vía, conductista, la conocemos bien, reduce la vida mental a lo mesurable, estímulos y reacciones. La restauración cognitivista de este paradigma tampoco soluciona la aporía. Daniel Dennett, en su libro La conciencia explicada, niega radicalmente la existencia de las cualidades subjetivas. O sea, ambas vías, sea negar la ciencia y vivificar las cosas, sea afirmar la ciencia y zombificar a los sujetos, representan para nosotros un tropiezo. Kentin Meillassoux propone conciliar las cualidades subjetivas con el formalismo de las matemáticas, sin negar ninguno de los dos términos. ¿Cómo? Rechazando el presupuesto común, la falsedad del surgimiento ex nihilo. El autor propone la palabra surgimiento para diferenciarse de la creación divina. Esto es algo que, podríamos tener en cuenta. Y de esta manera opone, como nuestro programa, al materialismo ex nihilo, uno ex nihilista. Postula un tiempo capaz de surgimientos puros, cuya formalización racional es lo que más nos interesa. La vamos a introducir a través de la segunda cuestión, como avanzaba, que es el problema de Hume. El problema de Hume ha sido progresivamente abandonado. El campo de la ciencia experimental y la epistemología popperiana se limitan a describir el procedimiento de la inducción, disolviendo así la pregunta ontológica por el fundamento de la conexión causal, o del cambio, o todas estas cosas que dijimos antes. La conclusión de Hume fue que no podemos justificar por medios racionales si el futuro se parecerá al pasado. No obstante, es preciso que nos alertemos que esta formulación del problema es particular y está desde un inicio orientado. Una respuesta negativa sobre la necesidad causal implica un fracaso. Por esto, Meillassoux reformula la pregunta así: ¿hay alguna forma de justificar que el futuro puede no parecerse realmente al pasado? Su tesis es que la identidad de las leyes mismas es efectivamente contingente y que el problema planteado por Hume no es insoluble. Meillassoux tiene dos tesis fundamentales, una epistemológica, que es el principio de factualidad, y otra ontológica, que es que que todo es contingente salvo la contingencia. Ahora bien, ¿cómo verificar esta contingencia radical si la experiencia cotidiana nos demuestra que las leyes no cambian con frecuencia? Pasa por no apoyar la afirmación de un azar fundamental, el cual no cuestiona, sino que, por el contrario, supone una metafísica en el devenir. Aplicar un razonamiento probabilístico a un fenómeno particular es un sofisma, y hay que argumentar por qué. Esto también podría tener un diálogo interesante con la primera mesa de la cibernética, donde se habló mucho de probabilística. Voy a argumentar ahora por qué sería un sofisma aplicar un razonamiento probabilístico a un fenómeno particular. Representar un conjunto de casos posibles e iguales ante el destino y concluir que, si el universo se mantiene constante, confirma la existencia de unas leyes ocultas, es un sofisma porque supone un universo de casos posibles dentro del cual puede tener lugar un cálculo numérico. Meillassoux sigue la teoría de conjuntos, cuyo valor ontológico es analógico en Badiou, la presunción que lo matemáticamente pensable es absolutamente posible. No hay forma de constituir un conjunto de mundos posibles donde pueda emplearse la noción de probabilidad, porque nadie, excepto el dios de Leibniz, ha tenido jamás el tiempo libre de escudriñarlos. Los infinitos constituyen una multiplicidad imposible de cerrar, en tanto que para cualquier conjunto existe indefinidamente uno de cardinalidad mayor, el conjunto de sus subconjuntos. No hay razón, entonces, ni teórica, ni práctica, ni empírica, para elegir un infinito en lugar de otro.
por lo cual es incorrecto inferir por probabilidad que la necesidad de la contingencia implicaría un caos. Todo es contingente, pero no todo es posible. En psicoanálisis estamos muy acostumbrados a través de Lacan de hablar de lo posible y lo imposible, pero bueno, pienso que está bueno recuperar estos otros operadores de la lógica modal aristotélica, que son lo contingente y lo necesario. También porque está de moda en filosofía, creo, ahora. La principal consecuencia de la entotalización de lo múltiple es, en la noción de devenir, es que pueden relucir nuevos conjuntos de posibilidades sin ser contradictorios. Meillassoux no cuestiona el principio de contradicción, sino que lo absolutiza. No lo voy a explicar acá, pero bueno, también es una manera interesante de no ser metafísico. Gracias a juntar la tesis de Hume con la incompletud kantoriana, el surgimiento ex nihilo vuelve el concepto mismo de una temporalidad inmanente. Lo posible acontece como un imprevisto jurídico, el surgimiento de un séptimo caso en una tirada de dados. Meillassoux permite así cambiar el sentido de los signos en los lenguajes formales y hace de todo surgimiento de la nada la evidencia racional de la inexistencia de un conjunto de posibilidades preexistente. Lo que en la introducción decíamos con Lucrecio. Bueno, voy concluyendo. La reformulación de Quentin Meillassoux del problema de Hume tiene una estructura similar al problema del nihilismo diagnosticado en nuestro programa. Este establece que la no existencia de valores culturales compartidos por encima de las satisfacciones inmediatas e individuales de la necesidad causa sufrimiento. En ambos casos, la solución es la misma: ofrecer una lógica que sostenga la creación ex nihilo. El objetivo de esta investigación es poder describir bien el cambio, lo nuevo, en psicoanálisis, un campo donde la existencia del otro es el antecedente lógico de todo sujeto. Lo que me gustaría presentar el año que viene es cómo sostener la necesidad de la contingencia en la teoría significante. En otros términos, la curvatura del espacio-tiempo que constituye la dimensión de lo real en psicoanálisis tiene una causa material, el surgimiento de un significante. De aquí que concibamos el objeto A como dimensión creada de valor y sentido particular. Entonces, podemos concebir el objeto A por fuera del paso de baile correlacional sujeto-objeto. Lo que propongo es pensar el objeto A como el correlato objetivo de la emergencia de una ruptura, de un corte, una identidad especulativa del absoluto en el significante, la necesidad de la contingencia. La ancestralidad, el famoso archifósil de Meillassoux, quien lo haya podido leer, no es más que esto. Acabo con unas citas de Lacan para ver un poco hacia dónde va mi investigación. Del seminario 7, y en relación a lo que hemos hablado en estas jornadas sobre la relación entre lógica y historia, sin el significante al comienzo es imposible articular la pulsión como histórica, y esto basta para introducir la dimensión del ex nihilo en la estructura del campo analítico. Del seminario 16, no se manifiestan las mismas consecuencias sobre la existencia de un sujeto desde que se profirió el discurso de la lógica matemática. Allí se sitúan lo necesario y lo contingente en el discurso efectivamente sostenido. Discurso claramente como histórico. Del seminario 19, el conjunto no es otra cosa que el sujeto. Precisamente por eso no cabría siquiera manipularlo sin la adición del conjunto vacío. El no todas no es otra cosa que la expresión de la contingencia. Del seminario 21, y con esto acabo, hace falta que, de la contingencia, por lo tanto, a ese decir de Cantor, pasemos a lo necesario de aquello que no cesa, ese aleph cero de escribirse, que no cesa de escribirse desde ese momento en que subsiste nada diverso que una noción de verdad. Muchas gracias. Bueno, gracias, Anthony. Pasamos al trabajo de Eulalia. Hola, bon dia. Començaré la meva presentació amb dues cites que m'han fet companyia en la meva investigació. La primera, de Lacan, a conclusiones del 9º Congreso de la Escuela Freudiana del 9 de juliol de 1978. Tal como ahora lo pienso, el psicoanálisis es intransmisible. Es muy molesto que cada psicoanalista esté obligado
puesto que es necesario que esté obligado a ello, a reinventar el psicoanálisis, que cada psicoanalista reinvente la manera en que el psicoanálisis puede perdurar. Puedes pasar. I la segona, de Diego Pasqueta, la presentació de la interfaz significante, que es quizá sistematizar sea lo que nosotros tenemos que hacer. Puedes pasar. La meva investigació sobre els conceptes de metàfora i metonímia en Lacan s'emmarca dins dels conceptes articulats del pic de Pola, a l'apartat B del significant, la cadena, l'inconscient i la beans. Puedes passar. En un inici, l'objectiu de la meva investigació va ser entendre què proposava Lacan en metàfora i metonímia i diferenciar la seva teorització dels conceptes de metàfora i metonímia en retòrica, en lingüística i en Freud. Després em vaig interessar per la relació que estableix Lacan entre metàfora i metonímia i cadena significant i també per la relació que estableix entre metàfora, metonímia i dinàmica de l'inconscient. Ja pots passar. Pots passar a la diapositiva. Els textos que he treballat són els seminaris 3 i 5 de Lacan, Psicoanálisis, radiofonía y televisión, La instancia de la letra, El grafo del deseo, de Alfredo Edelstein, Leer a Lacan, Un sentido posible, de María Linia Iriart, En el rey está desnudo, número 4, y El lenguaje en su relación al saber, Repercusiones clínicas, de Gabriela Mascheroni, el número 6 del rei està desnudo. Ja pots passar, ja. El treball amb aquests textos em va permetre observar les següents diferències entre la teoria de Lacan i la de Freud. La idea de Lacan que la substitució del significant en la metàfora connecta metonímicament amb la cadena significant és diferent de la idea d'associació lliure i empremta anèmica de Freud. L'associació lliure no treballa amb el doble joc de substitució i contigüitat i l'empremta anèmica no és el significant. Pots passar. En Lacan, la segona, en Lacan hi ha lleis del llenguatge que estructuren un saber inconscient. En Freud és el trauma o el conflicte psíquic el que produeix la neurosi. Diu Gabriela Mascheroni, El lenguaje en su relación al saber, repercusiones clínicas. Al estar el inconsciente estructurado como un lenguaje, la lectura que se abrirá en el trabajo en transferencia con un analista no podrá dejar de considerar que las leyes del lenguaje, metonimia y metáfora han participado de la construcción de este saber. Bajo estas leyes se ha estructurado un saber inconsciente, una posición respecto de la verdad que está gobernando la vida de alguien. Una altra, pots passar? I una tercera, Lacan estableix que metàfora i metonímia no són funcions aïllades, o si ho són, llavors hi ha neurosi. Si hi ha articulació metàfora-metonímia, hi ha sentit i hi ha subjecte. Per Freud, condensació i desplaçament són formes de les formacions de l'inconscient, no estan articulades. Ja pots passar. I en relació a les diferències entre els conceptes en la teoria de Lacan i els conceptes en retòrica, per Lacan no són paraules com serien la poesia, sinó significants articulats a la cadena significant. Ja pots passar. El treball fet també m'ha permès articular els conceptes de metàfora i metonímia amb altres conceptes de la teoria de Lacan.
En marcaré 4. Primer, la relació entre metàfora i identificació. Lacan lliga la metàfora amb la identificació. El seminari 3, pàgina 313 de Paidós, diu: la dimensión de la metáfora debe sernos de acceso menos difícil que a otros, con la sola condición que reconozcamos cómo la llamamos habitualmente, a saber, identificación. Articula dos conceptes, metàfora i identificació, que jo no tenia relacionats. Em dóna la pista per treballar-los de manera articulada. Els conceptes no només es relacionen, sinó que s'enriqueixen, agafen densitat. I la segona, la dinàmica de l'inconscient és generada per la metàfora i la metonímia. Lacan, a Psicoanálisis, Radiotelefonía y Televisión, diu: metáfora y metonimia son el principio engendrador de la dinámica del inconsciente. A instància de la letra, pàgina 1151, s'hi refereix com a joc significant. I a la metàfora del sujeto, a Escritos 2, pàgina 867, diu que són dues vertents fonamentals del joc de l'inconscient. Lacan assenyala la importància en la teoria d'aquests dos conceptes i el seu paper en el funcionament de la màquina significant. Pots passar. Un tercer concepte és la relació entre metàfora i metonímia, cadena significant i discurs. Al seminari 5, a Paidós, diu Lacan: la cadena significante permanece completamente permeable a los efectos propiamente significantes de la metáfora y la metonimia. El seminari 5 de Lacan i el grafo del deseo d'Alfredo Edelstein m'han ajudat a entendre com els conceptes de metàfora i metonímia s'articulen en el sistema. Pots passar. I el quart, la relació de la metonímia a la falta en ser i la de la metàfora al ser. A Modelos, Esquemas y Grafos, Alfredo Edelstein diu: el ser que aporta la metáfora es la respuesta a la falta en ser que introduce la metonimia y que por esto mismo esta última se articula con el deseo. El significante aislado no produce la falta en ser. Pots passar. A més d'haver pogut ubicar i entendre millor l'articulació de les qüestions esmentades, en aquest moment de la investigació tinc dues noves preguntes. Lacan, la primera. Lacan diu que metàfora i metonímia suposen que la metonímia és inicial i que fa possible la metàfora. També diu que la metàfora és de grau diferent que la metonímia. La meva pregunta és: la metàfora no pot ser sense la metonímia, però la metonímia pot ser sense la metàfora? No acabo de veure quina és la relació lògica entre les dues i quina és la seva temporalitat. Que hi hagi aquesta no equivalència, aquesta diferent dependència i que alhora Lacan els tracti com mecanismes diferenciats i equivalents em desconcerta. Aquesta és una pregunta que encara no tinc ben formulada, que hauré de precisar. I a la última pregunta, la segona pregunta, pots passar. Al seminari 5 de la pàgina 72 de Paidós, Lacan diu que la cadena significant és un bucle obert. Diu exactament: observarán en este esquema una simetría entre los dos elementos del círculo, el bucle cerrado, que es el circuito del discurso, y el bucle abierto. Em pregunta, això també està en Staffordla, Em pregunto què és aquest bucle obert. La cadena significant és un bucle obert? No fa banda de Moebius, la cadena significant? Fins aquí he arribat. M'acompanya la confiança que seguiré avançant. Apol·la m'ha proporcionat una base sòlida on recolzar les preguntes i l'estudi. Pots passar. Gràcies, moltes gràcies.
Bueno, gracias Eulalia. Estamos apretadísimos con el tiempo, así que creo que tenemos 10 minutos para alguna pregunta o comentario. Leandro. ¿Cómo? Anthony. Una pregunta. De este autor, ¿cómo decías que se llamaba? Quentin Meillassoux. No sé, Quentin en francés, no sé francés. La ontología que propone él es la misma ontología que Badiou. Viste que Badiou dice que las matemáticas son un tipo de ontología, pero en la medida en que permiten pensar otros modos de ser. Porque hablabas ahí de la idea del ex nihilo, muy similar del acontecimiento en Badiou. ¿Tienen relación? ¿Son...? Sí, obvio que tienen relación. Meillassoux viene de Badiou. Seguramente hay muchas cosas que son muy diferentes. Sí que el mismo Meillassoux dice que él se apoya, el sentido que Meillassoux le da a la teoría de conjuntos, a la teoría axiomática de conjuntos, es el mismo hasta ahora que le da también Badiou. El problema de Meillassoux es que, aparte que es un autor muy joven, aún no ha publicado su libro más importante. Después de La finitud, que se hizo muy famoso, no sé cuándo se publicó, pero se tradujo acá en Buenos Aires, no sé si hace 10 años, un poquito más. En teoría va a funcionar como prólogo, como introducción a su libro, que hace muchos años que promete, que hizo una tesis, pero que no llega a publicar. Que en teoría sería el lugar donde se demostraría, tanto empíricamente como lógicamente, lo que él llama el gran afuera. Bueno, él lo que intenta es, a partir de una ontología, salir del correlacionismo que él propone, que nació con Kant, que sería el correlacionismo sujeto-objeto. La mayoría de psicoanalistas hay algunos trabajos que trabajan esta relación, todos caen en algo que para mí es muy del lacanismo, que es decir, bueno, como no tiene el operador de lo real, como no diferencia, como que no usa la diferencia entre lo real y la realidad, no nos sirve. Bueno, creo que así sería imposible dialogar con cualquiera. Y sí, ontológicamente sale de Badiou, pero bueno, hay bastantes diferencias, pero bueno, para simplificar se puede pensar igual, al menos por lo que hace la teoría de conjuntos. Te pregunto porque Badiou justamente trabaja este problema de el historicismo y la idea de la estructura, y él intenta dar una respuesta, a mí no me llega a convencer, de cómo proponer esta especie de ontología que incluiría la historia, pero que a la vez implicaría cuestiones estructurales. Claro, sí. Es verdad que Quentin Meillassoux en su obra principal no habla tanto de esto. Esto es un artículo. La exposición que he hecho son 2 resúmenes, más o menos, de 2 artículos. A ver si los puedo pasar por correo esta semana, porque creo que son muy interesantes. Y él no habla tanto ni del sujeto ni de la historia, pero sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que también articuló ayer Mauro, con cómo concebir la novedad, el cambio. Al final, sobre todo siendo psicoanalistas, pensar la historia o pensar la temporalidad, si no la podemos pensar con un cambio, o esto es lo que yo creo que propone Nelson Pick, no tendría ningún sentido. Y sí, yo creo que la contingencia es una manera de poder formalizar o al menos describir bien algo en relación a la creación, ex nihilo en nuestro caso, o algo en relación al acto. Y a partir de aquí piensa Badiou el acto, poder pensar algo de la temporalidad, del devenir y de la historia. Bueno, también depende de quién tengamos por historia, si nuestra historia particular, la historia de la humanidad, pero sí. ¿No? Hola, ahora. Bueno, gracias. Lo que pienso es que querías vos y Meillassoux ambos recuperar el concepto de contingencia, ¿no? Y la pregunta que se me aparecía era la relación entre contingencia y azar, que vos lo mencionaste, y quería preguntarte si vos podías
Lo que intenté, bueno, es, a ver cómo. Para Meillassoux es imprescindible diferenciar azar y contingencia. Hace un arduo trabajo para hacerlo. También para mí tiene mucho que ver con Tige y Automatón de Lacan en el seminario 11, pero bueno, ya me voy a meter por ahí. Y sí, lo que intenté explicar, no sé si fue muy claro, fue a través de la teoría de conjuntos, por qué pensar a través del azar algo particular puede convertirse en un sofisma. En un sofisma que simplemente porque es... Por eso está la metáfora de la tirada del dado. Es azar porque hay 6 posibilidades. Pero si nosotros en psicoanálisis lo que proponemos como dirección de la cura es crear algo nuevo, como nuestra posición ex nihilista, en plan, si proponemos la creación ex nihilo, si proponemos un cambio de posición subjetiva, con el dado, con el azar, no nos sirve. Es cómo crear un 7º caso en el dado, cómo poder crear algo nuevo a través de un significante. Por eso me parece muy interesante recuperar la contingencia, porque que esto ya sería algo muy largo de explicar, pero bueno, con el ser-no ser y con la lógica modal, así como la entiende Meillassoux. Meillassoux tampoco habla mucho de lógica modal, habla mucho más de teoría de conjuntos, pero bueno, mi investigación no es sobre Meillassoux, es sobre Lacan. Me pareció más interesante acá traer a Meillassoux porque es menos conocido. Pero bueno, con la lógica modal, poder pensar esto, la creación de algo nuevo que con el azar, con la probabilística, no sé, yo no consigo poder pensar esa novedad, sería algo interesante, porque en la primera mesa sobre cibernética se habló del creacionismo en relación a la probabilística, yo no sé cómo cuadran. Gracias. En relación a esto que se plantea, voy a escribir algo en la pizarra. Podríamos pensarlo con 6. Quizás no nos haría falta 7. Perdón. Proponía un diálogo con él donde pensar que no haría falta 7, o sea, agregar un elemento a los dados que podría ser con 6, ya que si trabajamos con el significante y la lógica, también trabajamos con cadenas significantes. Entonces podría ser el caso donde tuviésemos un caso de par, impar, impar, o podríamos tener que siempre 6, 6, 6, 2, 2, 6, 6, 6, y alguien podría plantear como problemática esto, que yo ya sé que luego de una serie de esto va a venir una serie de esto, pero que luego volverá la serie de esto. Esto podría ser cualquier cosa, formalizado así, con lo cual el cambio podría ser romper con la secuencia. ¿Se entiende, no? Que podría ser 6, 6, 6, 2, 2 y después 1, 3, 5 y ya está. No hace falta seguir escribiendo, pues ya se rompió lo que podría ser escrito así, ¿no? 6, 6, 6, esto sería 2, 2 y otra vez 6, 6, 6. Con lo cual podría pensarse que en una operación, porque me parece que lo que vinimos estando en las jornadas, en estas problemáticas un poco flojos, es en también tomar el dato que ya hay un texto. Incluso ya hay una fórmula del fantasma en el caso. Con lo cual quizás se trata de recombinar los elementos. Lo planteo como hipótesis de trabajo, no es una afirmación que yo pueda hacer, pero quizás la operación sea romper esta supuesta legalidad que podría plantearse en una historia como necesaria.
estoy seguro que, estoy segura que, siempre después de esto vendrá esto, pero volverá aquello que puede ser, no sé, desgracia, fracaso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pasamos a las palabras de cierre a cargo de Franco Ciganda.